responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Todo este es su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, lunes 6 de abril, quizás una de las noticias más relevantes que es necesario difundir, que es importante difundir, es una campaña que desde la sociedad civil venezolana se está adelantando, concretamente desde la tarde-noche del pasado 4 de abril, desde el pasado sábado 4 de abril. Me refiero a la campaña que adelanta un conjunto de voces de la sociedad civil venezolana, de manera relevante organizaciones como Acción Solidaria, Radar de los Barrios, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea, entre otras, más de un centenar de organizaciones, y creo que sería muy justo también destacar el rol que acá jugó una red que no es exactamente una organización, sino una dinámica relacional de la sociedad civil venezolana, como lo es el diálogo social. El diálogo social es bastante más que un espacio de encuentro, es una dinámica, sí, una forma de acercarse para hacer las cosas juntos y hacer las cosas mejor. Desde el sábado en la noche están en todas las redes sociales un llamado a construir espacios de entendimiento. Y tenemos en línea precisamente a Griselda Colina. Griselda Colina es la directora del Observatorio Venezolano de Comunicación y es una de las voces relevantes de este conjunto de ciudadanos movilizados, ciudadanos organizados, que están haciendo este planteamiento que es absolutamente lógico y previsible, pero que en el marco de la polarización, del pensamiento polarizado, pareciera algo fuera de tiesto, como es justamente la necesidad de unir esfuerzos frente a un horror como es la pandemia y la emergencia humanitaria compleja que la precedió. Griselda, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, explícanos los alcances y los contenidos de esta campaña. Buenos días. Buenos días, Chu. Primero que nada, agradecerte el espacio y agradecer todos los apoyos que hemos recibido hasta ahora. Somos casi ya 600 las adscripciones que hemos recibido en el comunicado que, como bien dices, presentamos el día sábado como parte de esta campaña que denominamos Tiempo de Acciones Urgentes. Somos un grupo de voces de la sociedad civil que estamos haciendo justamente este llamado urgente. Decimos que nuestro lema es que es un tiempo de acciones urgentes. Y este llamado se lo hacemos a todos los actores políticos, a los militares, económicos y sociales del país. Y lo que nos activa a nosotros como voces de la sociedad civil es que, y como defensores de derechos humanos, lo hacemos arraigados en el compromiso más alto con la protección de la humanidad, con las vidas humanas, entendiendo que ya Venezuela estaba en una emergencia humanitaria compleja y que esta emergencia se agrava producto del COVID. Entonces tenemos lo que estamos haciéndole es un llamado a todos estos actores a cesar la diatriba confrontativa y a llegar a acuerdos por la gente. Estamos usando las etiquetas acuerdos por la gente, acuerdos por la vida, acciones por Venezuela. Estas son 3 etiquetas que definen los mensajes que estamos lanzando, que estamos proponiendo, que están en un comunicado que tiene 14 propuestas específicas para que los actores la puedan leer,
para que los actores y el país entienda y sepa qué es lo que estamos proponiendo y que no se trata de ataques a nadie, se trata de propuestas concretas que en este momento, en esta coyuntura tan aciaga, habla de situaciones que hay que tomar en cuenta y de medidas que se pueden tomar para ayudar a la gente, para ayudarnos a salvar vidas humanas. Estamos conversando con Griselda Colina, ella es colega periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela y es la directora del Observatorio Global de Comunicación, una de las organizaciones de la sociedad civil, una de las más o menos 140 y tantas organizaciones de la sociedad civil que junto a otras casi 200 personalidades suscriben este comunicado que empezó a circular la noche del pasado sábado. Griselda, en el contexto que estamos viviendo, es claro cómo muchísimas voces con muchísima fuerza, te pongo un ejemplo, el comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana. Te pongo otro ejemplo, Fede Cámaras, que ha dicho con claridad y resiedumbre su posición. Numerosos sectores de la vida laboral, de los trabajadores organizados, están demandando exactamente eso que ahora plantean todas estas organizaciones de la sociedad civil. Entendimiento. No que nadie arríe sus banderas, sino que nos pongamos de acuerdo frente a una realidad, bueno, que ha arrasado ya países, Dios mío. Sin embargo, persiste la inercia de la polarización. ¿Tú crees que eso sea diagnosticable? ¿Crees que eso sea derrotable con este accionar de la sociedad civil ahora que estamos en esta condición de cuarentena y de escasez de gasolina? Es decir, cuando prácticamente la movilización es muy difícil. Sí, fíjate que una de las cosas que nosotros estamos viendo e incluso estamos recopilando esos distintos pronunciamientos que ha habido desde la sociedad civil, desde la iglesia, desde distintos grupos, incluso plurales, ¿no? Que se están reuniendo y se han manifestado de forma pública, pues, exigiendo, diciendo, evidenciando la urgencia del momento y llamando a los actores a un acuerdo por la vida. Nosotros estamos incluso en la página del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, que se llama observademocracia.org. Ustedes pueden encontrar una sección del blog de Observa Democracia, donde estamos recogiendo todos esos pronunciamientos, incluso los que se hacen desde las redes sociales, desde comunicados, desde artículos de prensa. Entonces sí creemos que eso tiene que incidir en los actores, Chugo. Esto tiene que incidir, todo esto se está haciendo de forma pública. Entiendo que también hay acciones privadas que están hablándole a los distintos actores para vencer esa polarización y para hacerles ver que hay una necesidad urgente de un cambio de prioridades y de estrategias, que como tú lo acabas de decir, no implica esto que declines o que cambies tu postura política, sino que en este momento la protección de la vida, de la dignidad de las personas en Venezuela tiene que ser la prioridad. Y es una prioridad y nos demanda a todos acciones urgentes, acciones que hay que construir de forma conjunta, transparente, y que tiene que contar con los recursos para poder atender a la gravedad de la situación. Esto es un momento que nos demanda a todos una acción, que nos demanda a todos subir la voz. Y eso es lo que estamos proponiendo nosotros en el comunicado. Nosotros creemos que la sociedad civil es diversa, es múltiple, es plural, tiene matices, tiene distintas llegadas. No vemos, más bien vemos positivo que haya distintas manifestaciones, distintos pronunciamientos, que sean tan diversas las voces, porque a distintos grupos así mismo le vamos a llegar. Entonces creemos que, claro, esa es el norte, esa es uno de los objetivos, llegarle a estos actores políticos y poder incidir en ese cambio de esa estrategia para que haya una acción concertada por las vidas humanas. Estamos conversando con Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, una de las organizaciones que apoya y suscribe el documento de la sociedad civil que empezó a circular el pasado sábado, demandando a los actores políticos, es decir, a quienes tienen el poder y a quienes quieren tenerlo,
una acción concertada en función de la emergencia que está viviendo el país, agravada ahora por la aparición del COVID. Es decir, aquí no es que haya emergencia desde que llegó el coronavirus, estamos en emergencia desde hace, por lo menos, emergencia agravada desde hace por lo menos 4 años. Griselda, finalmente, ¿tienen previsto ustedes, los organizadores, motorizadores de esta idea, realizar contacto directo con estos actores políticos, entregarles este documento en sus manos, palpar qué reacción tienen? Sí, por supuesto, lo hemos hecho desde antes de iniciar la campaña. Eso es parte del trabajo que hacemos desde el diálogo social, que como bien lo dijiste, es esta dinámica relacional que nos agrupa a más de 200 organizaciones en el país. Y también vamos a estar con la campaña hasta el día miércoles, 8 de abril. Les pedimos a todas las personas, la audiencia que te acompaña en esta madrugada, que nos acompañen a través de las distintas cuentas de las organizaciones que estamos allí promoviendo esta campaña, con las etiquetas Acuerdos por la Gente, lo seguimos con una X, el POR, Acuerdos por la Vida, Acciones por Venezuela. Y como te dije, sí, vamos a estar en contacto con la diversidad también de actores políticos. Le estamos haciendo llegar estas propuestas, claro, en el formato que ahora nos estamos encontrando todos en acciones virtuales, encuentros virtuales que tenemos todos por la web, pero sí estamos haciendo ese seguimiento, sí estamos haciendo la entrega de las propuestas y sí estamos hablando con los diversos actores. Griselda, te agradecemos enormemente que hayas tenido la gentileza de atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Gracias a ti, buenos días, Chugo. Era Griselda Colina, ella es fundadora y directora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, una de las 147 organizaciones de la sociedad civil que suscribe junto con otras casi 200 personalidades este documento que desde el pasado sábado está circulando con este título. La sociedad venezolana demanda un mecanismo urgente de concertación social y política para responder a la pandemia del COVID-19. Este documento no es simplemente una aclaración de principios genérica, contiene 14 acciones concretas a ser desarrolladas desde el Estado y apoyadas desde la sociedad para aminorar la vulnerabilidad de Venezuela frente a esta amenaza. Yo ayer emití un mensaje en la red social Twitter y decía simplemente lo siguiente: si Maduro cree que la pandemia es la gran oportunidad para implantar el control total de la sociedad, si la dirección opositora cree que la pandemia es la gran oportunidad para echar a Maduro, si es así, ninguno ha entendido lo que está pasando en este planeta. Si eso es así, ninguno ha entendido que para gobernar a un país, primero ese país tiene que existir. Y ahorita lo que se está luchando, lo que está en juego, es la sobrevivencia. Eso es lo que se trata y eso es lo que plantea este documento de la sociedad civil venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR.
750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Otro de los temas relevantes esta madrugada del lunes 6 de abril tiene que ver con los anuncios hechos desde el régimen a propósito de la continuidad del año escolar. El señor Mauro Moros había sugerido en alguna ocasión, hace unos 2 o 3 días, que el año escolar podría llegar hasta julio vía internet. Ayer lo repitió en el contexto de un programa especial en el canal BTV, en el canal 8, donde en conversación con Jorge Rodríguez, vicepresidente de comunicación, vicepresidente de propaganda, decía que el año escolar debería llegar vía online hasta julio y que después en septiembre ya se verá. Y que para tal fin iban a habilitar una encuesta de tal o cual naturaleza a través del carnet de la patria. Sí, créamelo, eso fue lo que dijeron ayer. Queremos pulsar una opinión calificada, profesionalmente calificada sobre aseveraciones como esta. Sabemos en qué situación nos encontramos, sabemos el impacto y las previsiones que hay que tomar frente a la pandemia del coronavirus, pero también sabemos que Venezuela tiene el internet más malo de América Latina y uno de los más malos del mundo. Entonces tenemos un justificado temor de que una medida como esta amplíe la brecha entre quienes tienen, por ejemplo, acceso a internet dedicado y quienes de casualidad tienen acceso a la televisión. Por eso invitamos a Leonardo Carvajal a que nos diera su explicación. Doctor en educación, durante mucho tiempo docente en educación en la Universidad Central de Venezuela, en la actualidad docente e investigador en la Universidad Católica Andrés Bello, siempre en el área educativa. Leonardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Jesús y amigos oyentes. Mira, es verdad que cuando no se puede de una manera, pues uno tiene que intentarlo de otras. Y es verdad que hay que usar la tecnología. Pero yo tengo cinco juicios, todos encabezados por, y si no todos, ¿por qué? Porque en Venezuela, según los números grandes, desde preescolar hasta educación media, estudian más o menos 7 millones de venezolanos. 7 millones y medio. Estamos hablando fundamentalmente de este tipo de personas, porque a nivel superior es más factible el uso de la tecnología, no es que sea perfectamente fácil, pero es un poco más factible y hay más experiencias. Había para el año 2014 531.000 cargos de docentes, o sea, 531.000 personas, a lo mejor era un poco menos porque algunos trabajaban en dos partes, redondeamos 400.000 docentes y 7 millones de estudiantes. Decir así de un plumazo que se puede terminar el curso el último trimestre online por internet supondría varias cosas. En primer lugar, que todos tuviesen computadoras en sus casas activas o teléfonos inteligentes. Y si no todos lo tienen, lo dejo hasta allí. Segundo lugar, y si tiene el teléfono inteligente o computadora, pero no tiene internet, y muchísimos venezolanos que me escuchan saben de qué estamos hablando. Se pueden tener, digamos, los aparatos, pero si no tienes internet, estás inutilizado. Tercero, y si tienen los aparatos o los aparatitos y tienen internet, pero no tienen electricidad, es decir, si tú estás en Maracaibo, la segunda ciudad del país, la ciudad petrolera, la ciudad o el estado que alimentó a la bonanza económica de Venezuela durante décadas, pero que no, pasa días y días donde 8, 10, 15 horas sin electricidad. Y si tienen la computadora, internet y electricidad, pero no tienes al docente preparado para dentro de 1 o 2 semanas trabajar vía internet. Y quinto y último, peor aún, y si ni siquiera tienes docentes, porque hay que entender que cuando este curso escolar, el último, se inició,
En muchísimos sitios los docentes tuvieron que huir espantados por el salario miserable que no alcanzaba ni para comprar mercado para una semana, y al final ese docente tenía 1 o 2 hijos y tenía que alimentarlo como fuese, y entonces tuvo que abandonar con renuncia o incluso a veces sin renuncia el cargo de docente. Entonces, la realidad, si el gobierno llega a plantear una cosa así genérica, lo que estaría demostrando nuevamente una fenomenal irresponsabilidad, porque sí es verdad que incluso en estas semanas hay niños, o sea, niñas que están recibiendo sus tareas, algún tipo de explicaciones, juegos educativos, etcétera, en relación con sus maestros. Pero es una enorme, una minoría muy pequeña, y eso no va a cambiar simplemente por un decreto, por una retórica de Maduro y de Aristóbulo Ture. Entonces, yo más bien diría, ¿por qué no se usa la tecnología, digamos, de una década, de un par de décadas atrás? Creo que eso es más factible. Por supuesto, obviando el asunto de que hay regiones enteras del país que padecen el problema de la no electricidad, de la no energía. Pero, ¿por qué Venezolana de Televisión, o a través de Venezolana de Televisión, con un acuerdo que hagan con Venevisión y con Televen, porque esas 3 televisoras, y lo digo porque hasta donde entiendo son las que tienen mayor cobertura nacional, ¿por qué Aristóbulo Iturín no toma a 200 de los mejores educadores del país y elabora, y si no lo tiene, estaría demostrando su improvisación? Pero en todo caso, que lo preparen ahora en las próximas 2 o 3 semanas, en el mes de abril, y hacer un trimestre que sea mayo, junio y julio, hacer unas excelentes clases con los mejores profesores de física y con los mejores profesores de ciencias naturales de 4º grado, de 1, 2, 3, y esos profesores estrellas ponerlos a hacer lo que se llamó clásicamente desde hace ya 4 décadas la televisión educativa. Y allí sí entonces tiene que jugar un rol fundamentalísimo mientras siga la cuarentena esta generalizada, los padres. O sea, si los padres están en casa, si tienen a los muchachos en casa, y si usted tiene en Televen o en BTV o en Venevisión de 10 a 12 las clases del día de 5º grado o de biología o de historia, de bachillerato, entonces que haya un mínimo de disciplina de los muchachos y de los padres, y que esos muchachos tengan que ver esta televisión en colores, es decir, salvo que no tengan electricidad, hasta allí nos trajo el río. Pero de resto, yo creo que sería también algo inteligente, porque si usted pone a 500.000 o 400.000 educadores no entrenados, la mayoría de ellos para, digamos, reformular sus enseñanzas que eran presenciales, para ponerlas online y luego cómo evaluar, etcétera. Si usted no tiene eso, o sea, en esta improvisación realmente no va a ocurrir nada significativo desde el punto de vista de lo que se enseñe. Pero usted me pone un buen profesor de biología en un estudio de televisión a dar de entre mayo y julio 15, 20 clases, y por lo menos eso podrían aprovecharlo los muchachos. Yo iría por allí, o sea, la tecnología, pero no la última, porque sencillamente la masa no da para esos hoyos. Estamos conversando con Leonardo Carvajal, doctor en educación, investigador y docente en la Universidad Católica Andrés Bello, después de haberlo sido por 20 años en la Universidad Central de Venezuela. Leonardo, me parece absolutamente pertinente tu planteamiento, tu reflexión y tu propuesta, sobre todo tomando en cuenta que sí existe un precedente que sería ampliamente aprovechable, como lo es el IRFA, el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría. Es decir, existe una instancia de la sociedad civil venezolana que es experta y que lo ha hecho exitosamente durante décadas, dar lecciones, dar clases a través de medios radioeléctricos. Eso podrían utilizarlo como guión básico y reconvertirlo en esta plataforma con estas 3 televisoras, como tú bien indicas. ¿Crees que haya posibilidad, conociendo a los actores, conociendo el talante de los actores y en algunos casos, tengo que decirlo lamentablemente, su profunda ignorancia, a pesar de ser egresados de pedagógicos y
y otras casas de estudio. ¿Crees que sea posible hacerle llegar al señor Istúriz y a los otros tomadores de decisión un planteamiento como este, que tiene tres atractivos fundamentales? ¿Es factible? ¿Llega a quien tiene que llegar o puede llegar a quien tiene que llegar? ¿Tiene más posibilidades? Y en tercer lugar, no cuesta un centavo más. ¿Tú crees que eso sea factible? Sí, bueno, lo estamos haciendo a través de tu programa y creo que además las relaciones entre, ya que mencionas el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, creo que las relaciones que en el pasado hubo, al menos entre Istúriz y una institución de los venezolanos como Fe y Alegría, no han sido malas. De manera que yo simplemente llamo en esto a hacer lo mismo que hay que hacer ante los problemas de salud, ante los problemas económicos, llamar a los mejores talentos, llamar a la gente que tiene experiencia, que tiene buena voluntad, y a través de la televisión y a través de la radio, masificar los mejores programas que se tengan de formación de los venezolanos y pensar eso para un trimestre, sí, mayo, junio, julio, de manera intensiva. No me pregunto en este momento cómo hacer la evaluación de eso, de todo ese proceso, y posiblemente sea muy difícil hacerla, pero en todo caso la peor diligencia es la que no se hace. Usted simplemente dice, bueno, háganlo por internet y lo deja así. Eso sería una soberana irresponsabilidad. Pero si usted lanza un mensaje a los padres y dice, mire, vamos a programarle 20 o 25 o 15 clases con los mejores profesionales de Venezuela en todas las áreas de formación, y ya está en las manos de ustedes, en la responsabilidad de ustedes, hacer que los muchachos se acoplen su horario y por lo menos escuchen esto. Y mire, si no le puede llevar la tarea al maestro, que va a ser muy difícil. O sea, además estamos contando con la nula existencia de transporte. O sea, usted no puede llevar nada físicamente, etcétera, etcétera. Y ponerse con otros gorgoritos. Mira, quien ya tiene ese entrenamiento tecnológico, informático, pero son los muchachos y muchachas de colegios de clase media alta, y no necesariamente todos. El colegio muchas veces se pagan $1,000. Estoy recordando en este momento un par de niñas de la hija de una colega de mi esposa que sí, efectivamente, o sea, están en ese plan de tareas encomendadas por sus docentes a través de internet y tal y tal. Sí, pero los padres de esas niñas pagan el colegio en $. O sea, ya estamos hablando de una realidad muy minoritaria, no sé, la octava parte de los venezolanos podría tener acceso a eso. Yo invito entonces a hacer el uso de la tecnología, claro que sí, pero una tecnología menos complicada y una tecnología que sabemos en los años 90, ya Osvaldo Capriles establecía un estudio que en el 90 y tantos % de todas las familias venezolanas, de todas, o sea, incluyendo desde los estratos A al estrato E, funcionaba la televisión y la radio, de manera que son los medios todavía más universales, y creo que tiene que ir por ahí la cosa. Y si no es así, las asociaciones de padres, los gremios educacionales tienen que hablar a partir de la tarde de hoy. O sea, yo invito a los colegas, profesores y maestros, a sencillamente no dejarse imponer una tarea de mentirijillas y plantear al ministerio que se haga una tarea más factible. Además, recordemos, si en el país hay 17.000 profesores de matemáticas, teóricamente, estoy inventando el número, y los que están en la realidad son 7 u 8.000, ¿por qué no tomar a los 4 o 5 mejores de esa área, de esa rama académica, y ponerlos a dar clases por televisión? Sería infinitamente de agradecer que podamos tener o puedan tener todos los niños venezolanos de todas las clases sociales los mejores profesores a su disposición a través de la televisión y la radio. Leonardo, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado tu criterio y hayas expuesto esta propuesta que puede ser la diferencia entre la continuidad real del año escolar y un desastre de los típicos desastres administrativos y políticos y tecnológicos del régimen. Muchísimas gracias, Leonardo. Muy buenos días. Gracias a ti, Jesús. Leonardo Carvajal,
doctor en educación, investigador y docente en la Universidad Católica Andrés Bello, después de haber sido durante 2 décadas docente también en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, haciendo esta propuesta que ojalá encuentre oídos tanto en quienes en el Estado tienen aún el control de las palancas del poder, como en las organizaciones de la sociedad civil, las redes de padres y representantes, etcétera, que tienen el deber de levantar la voz en defensa del derecho a la educación de los niños. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero ahora compartir con ustedes, después de haber escuchado la excelente intervención y la propuesta de Leonardo Carvajal en materia educativa, después de haber escuchado a Griselda Colina explicándonos los alcances de la campaña que estas organizaciones de la sociedad civil lanzaron desde el pasado sábado. Quiero plantearles una preocupación grande que tengo, muy grande. Miren, en primer lugar, sobre la frivolidad nuestra. Ya no estoy hablando de los políticos, ya no estoy hablando del Estado, ya no estoy hablando de la dirección opositora ni del régimen. Estoy hablando de nosotros como ciudadanos. Me preocupa mucho que así como durante mucho tiempo se ha banalizado lo que es el tema de la violencia, ¿no? O lo que es el tema de lo que algunos plantean como resolución a la crisis política, que es darle paso a la violencia abierta. Hay gente que habla de la guerra precisamente porque no la conoce. Hay gente que habla con ligereza de la violencia precisamente porque la única violencia a la que han tenido acceso es a la que se produce a través de Netflix, ¿no? Las películas. Eso ha llevado a que haya un manejo, digamos, frívolo de la violencia como alternativa en la resolución de conflictos políticos y sociales. La historia ha determinado que la violencia no resuelve jamás ningún conflicto, los agrava a todos, y que en particular en lo que tiene que ver con la relación con los ciudadanos, en todos los conflictos bélicos en el planeta, en todos, la cantidad de víctimas proveniente de del sector de la población civil desarmada, es 7 veces mayor a la cantidad de víctimas de las fuerzas que confrontan, ¿no? Entonces, no existe algo así como guerra popular prolongada. Eso no existe. La guerra siempre es contra el pueblo, no es una guerra popular, independientemente de los factores que estén confrontando. Repito, no es una opinión, es un hecho. 7 de cada 10 víctimas fatales en confrontaciones armadas provienen no de las fuerzas organizadas que están enfrentadas, sino de la población civil inerme. Bueno, así como se ha banalizado ese peligro por un pensamiento frívolo, pasa hoy con la pandemia, pasa hoy con esto que está ocurriendo. Señores, a mí me asombra no ver a los dirigentes políticos tirándose las pelotas unos a los otros, tirándose los dardos unos a los otros. No, me asombra ver, ¿no?, a personas normales convertidos en fans de la confrontación,
diciendo, no, bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero vamos a salir de esto de una vez. Mira, estamos hablando de una pandemia que significa un antes y un después en la historia de la humanidad. Estamos hablando de una pandemia que ha arrasado con países que tienen sistemas de salud del primer mundo. Estamos hablando de una situación extremadamente complicada y grave, sobre todo para un país como el nuestro, que tiene su sistema de salud destruido y que en general su sistema de servicios públicos no sirve para nada. Somos el único país del mundo que enfrenta, sí, todos estamos enfrentando la pandemia, pero Venezuela es el único país petrolero que no tiene gasolina, por ejemplo. Un país que acaba de decir el ministro, la persona que funge como presidente, que vamos a terminar el año vía internet, y es un país sin internet prácticamente, con el peor internet de la región y del planeta. Entonces, en esas condiciones de vulnerabilidad enfrentamos la amenaza más grande que la humanidad haya enfrentado en décadas. Y hay gente que pretende que eso se haga como se ha hecho hasta ahora, pues. Es decir, enfrentados entre nosotros, cayéndonos a golpes entre nosotros. Y eso es discúlpenme la expresión, pero eso es una necedad. Si estuviéramos todos unidos, todavía es difícil dar la pelea y salir bien. Pero divididos, confrontados, es absolutamente seguro el desastre. Y el desastre no va a ser el desastre del gobierno o el desastre de la dirección opositora. No, va a ser el desastre del país. Va a ser el desastre de la humanidad. Eso hablando en términos de nosotros como individuos, como personas, como ciudadanos. Ahora déjenme hablar de los actores políticos y en primer lugar del gobierno, chicos. Mira, yo ayer estaba abismado. Yo por razón de mi oficio, de mi trabajo, me veo obligado a hacer algo que ustedes jamás hacen, que es ver el Canal 8. Yo estaba viendo un programa especial donde estaba el señor Jorge Rodríguez conversando telefónicamente con el señor Nicolás Maduro. Mira, y aquellos tipos estaban actuando como unos supuestos héroes de una victoria ya lograda sobre la pandemia, ¿no? Dándose besitos entre ellos y felicitaciones entre ellos por lo bien que lo habían hecho, etcétera, etcétera, sin tomar en cuenta que la confrontación con la pandemia no estamos sino en la primera parte del primer inning. Mira, esta es una situación extremadamente complicada, extremadamente compleja. Están por llegar a nuestro país miles y miles de compatriotas nuestros que estaban en Perú, que estaban en Ecuador, que estaban en Colombia y que han sido echados, no por la xenofobia, como dijo anoche Nicolás Maduro, o no solo por la xenofobia, fueron echados por la realidad. La inmensa mayoría de esos compatriotas son compatriotas muy pobres que se fueron, en algunos casos, caminando a esos países. Y se fueron no porque quisieron o porque eran engañados por la propaganda. Se fueron porque aquí en nuestro país, tras casi 20 años de supuesta revolución, aquí no había oportunidades de trabajo. Aquí no había oportunidades de una sobrevivencia digna. Aquí había violencia y persecución. Y en los sectores populares, el gobierno de verdad era el gobierno implacable de Lampa. Por eso se fueron esos venezolanos, que repito, son venezolanos muy pobres, y en esos países ocuparon empleos de ínfima calidad. Los empleos que más nadie quería, esos eran los empleos que tenían los venezolanos. Empleos a destajo o con contratos muy precarios. Son los empleos que se llevó el coronavirus apenas llegó. Porque todo eso cerró, los comercios, los lugares, esos sitios donde estas personas cuidaban carros o vendían alimentos. Todo eso cerró, se quedaron sin ingresos y a consecuencia de haberse quedado sin ingresos, se quedaron también sin casas. Empezaron a echarlos de las casas porque no podían pagar la renta. Y los gobiernos de esos países dijeron, caramba, mucho quisiéramos ayudar a los venezolanos, pero apenas si podemos ayudar a nuestros ciudadanos. Así que lo que más que les podemos dar es un autobús para que los lleven a Cúcuta, a la frontera. Y ayer hubo una caravana de 25 autobuses trayendo a esos compatriotas hacia la frontera entre Cúcuta y San Antonio. Bueno,
esos compatriotas nuestros vienen de unos espacios que han sido duramente castigados por la pandemia. Eso puede significar un impacto en lo que ha sido hasta ahora la realidad de esa amenaza en nuestro país. Otra cosa que hay que decir, han pasado 17, 21 días desde el inicio, desde que el gobierno admitió el primer caso de coronavirus en nuestro país, y durante ese tiempo, como no, en buena parte del país o en alguna parte del país se ha respetado la cuarentena de manera estricta incluso, pero en otras partes del país no, sobre todo en los sectores populares. Es que vamos a desconocer lo que es la realidad de Petare, es que vamos a desconocer la realidad de lo que ha pasado en Catia, es que vamos a desconocer la realidad de lo que ha pasado en el mercado de Chirica, en San Félix y en buena parte de los sectores populares de todas nuestras ciudades del interior del país. La gente tuvo que salir porque quedarse encerrado en la casa es un lujo que no todos pueden darse. Y eso que ha ocurrido durante este tiempo es algo que pudiese manifestarse entre esta semana y la que viene con un repunte de la amenaza. Entonces, me preocupa muchísimo que estando nosotros en esta situación de combate, subrayo, frente a una amenaza que ha arrasado sistemas sanitarios de países del primer mundo, se ha tratado con el triunfalismo que yo vi ayer en esa transmisión de Venezolana de Televisión. Me preocupa porque yo conozco lo que es la forma como los gobiernos autoritarios han lidiado con tragedias en el pasado. En China hubo una hambruna que asesinó a 50 millones de personas cuando Mao Zedong estaba con sus ideas locas de lo que él llamó el gran salto adelante. Y eso lo que generó fue una hambruna atroz que acabó a millones, repito, se estima en 50 millones la cantidad de personas que murieron. Bueno, y eso el régimen entonces lo ocultó bajo una gruesa capa de propaganda, discurso. Fue décadas después que se supo las dimensiones de la tragedia en China por la hambruna. Otro ejemplo, más reciente, lo pudimos ver todos a través de una serie exitosísima en la televisión por cable, el caso de Chernóbil, el accidente nuclear atroz que ocurrió en Rusia. Bueno, fue décadas después cuando se supo todo lo que había allí ocurrido. Una tragedia terrible que, bueno, dañó la vida de centenares de miles de personas durante generaciones, porque además afectó el ADN de esas personas. Bueno, y eso cuando se supo, muchísimo después. Mientras tanto, la tragedia estaba cubierta por una gruesa capa de propaganda. Lo mismo pasó en los países de Europa del Este con el tema del SIDA. Los estragos del SIDA en los países de Europa del Este, en algunos países de Europa del Este, la Europa común, de lo que entonces eran los países socialistas. Bueno, eso se supo mucho después, porque en esos países, por la precariedad en que vivían, en los hospitales, no había equipos para esterilizar las inyectadoras, ¿no? Y a veces, o en muchas ocasiones, las agujas hipodérmicas eran reutilizadas en distintas personas sin esterilizarlas previamente, y eso generó que el SIDA en esos países fuera una pandemia, una epidemia, disculpen, atroz. Entonces, pero eso se supo mucho después. ¿Por qué? Porque los regímenes autoritarios, como ocurrió en China, como ocurrió en Rusia, como ocurrió en este caso que le estoy diciendo, las tragedias suelen tratarla de esa manera, a punta de discurso, a punta de propaganda, colocando sobre las muertes gruesas capas de mentira, hasta que en algún momento eso se sabe, pero bueno, ya ha ocurrido la tragedia. Entonces yo veía ese discurso triunfalista y decía, caramba, por ahí no es, vale, por ahí no es. Aquí lo que está en juego no es el prestigio ya bastante cuestionado de un gobierno. Aquí lo que está en juego no es que otros lleguen al poder. Aquí lo que está en juego es la sobrevivencia de los ciudadanos y de la nación misma. Y no es con ese enfoque, no es con ese triunfalismo como se va a llegar. Es con la unidad de los venezolanos.
Y eso es lo que plantea precisamente el documento que la sociedad civil hizo público el pasado sábado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Quiero dedicar estos minutos finales del programa a compartir con ustedes las 14 propuestas concretas que reúne este documento de la sociedad civil que circula desde la noche del pasado sábado. El título es: La sociedad venezolana demanda un mecanismo urgente de concertación social y política para responder a la pandemia. La sociedad civil venezolana hace un llamado a los actores políticos a trabajar en una solución que permita la articulación de lo necesario para atender la emergencia humanitaria agravada por la pandemia, más allá de las gestiones para resolver los conflictos políticos, tomando en cuenta que el avance del COVID-19 y sus consecuencias sobre la vida de los venezolanos exige medidas inmediatas que reconstruyan las capacidades institucionales del Estado venezolano para poder asistir y proteger a la población. El país se enfrenta a la pandemia en medio de una emergencia humanitaria compleja. Entender este contexto y las debilidades estructurales de Venezuela para enfrentar la emergencia sanitaria y humana que se nos avecina nos impulsa a demandar a los actores políticos que tienen hoy la responsabilidad en la conducción del Estado, así como la Asamblea Nacional y los distintos sectores sociales, a asumir la responsabilidad histórica y abrir los caminos que permitan adoptar medidas urgentes y efectivas para preservar la vida de la mayoría vulnerable a los graves impactos de la pandemia del COVID-19, y en base a ello hacemos las siguientes recomendaciones. Primero, enmarcar todas las acciones que se adelanten al respeto y garantía de los derechos humanos de la población, entendiendo que la sola asistencia es insuficiente si no se brinda protección. Segundo, crear un mecanismo de interlocución entre los equipos interdisciplinarios ya conformados por ambos actores políticos y un consejo asesor de la sociedad civil integrado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico ni político, de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para avanzar unidos junto a los organismos multilaterales en la coordinación de la respuesta nacional al COVID-19. Tercero, poner a todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente los sectores vulnerables de bajos ingresos, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas en ciudades y zonas remotas y personas en cárceles y centros de detención. Cuarto, tomar todas las medidas para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias. Quinto, garantizar la emisión de salvoconducto, suministro de combustible a transportistas de alimentos, medicamentos e insumos médicos, con el fin de proteger los circuitos de abastecimiento e igualmente al personal de salud, actores en acción humanitaria y defensa de derechos humanos, personal de medios de comunicación y personas con condiciones crónicas de salud que deben asistir a centros hospitalarios para recibir tratamiento. Sexto, atender los casos de personas que quedaron en terminales dentro y fuera del país sin recursos y posibilidades de trasladarse. Séptimo, coordinar las acciones de la Fuerza Armada Nacional y demás órganos de orden público, así como Protección Civil y bomberos,
según las recomendaciones emanadas por los equipos de expertos que hacen frente a la pandemia y su apego a las normas internacionales de respeto a los derechos humanos. Prohibir la actuación de grupos civiles armados en labores de orden público. Octavo, garantizar el acceso irrestricto a la información pública y permitir el libre ejercicio de los medios de comunicación, así como facilitar los medios de protección a su personal con el fin de garantizar el derecho a la información de la población. Noveno, acordar que la vocería de la autoridad sanitaria que informe regularmente sobre los retos y adelantos de las decisiones y acciones por los medios públicos y privados en alocuciones abiertas y periódicas sea ejercido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, es decir, sacar de la vocería sobre la crisis a los actores políticos o de mayor perfil político. Décimo, incorporar políticas para garantizar los servicios públicos y medios de vida de toda la población, con especial foco en los sectores más vulnerables como los trabajadores informales y por cuenta propia, adultos mayores, jubilados y pensionados, trabajadores asalariados cuya remuneración mensual no cubre el costo de la canasta alimentaria y personas en situación de pobreza, personas en situación de calle que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo periodo. 11. Atender con extrema urgencia las necesidades de salud, agua e higiene de las personas privadas de libertad. 12. Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos universales y mediciones de adscripción que condicionen a los beneficiarios. Se refieren con esto al fulano carné de la patria. 13. Garantizar la prioridad absoluta en el acceso a políticas públicas, programas y servicios a niños, niñas y adolescentes. De forma especial resulta indispensable asegurar la operatividad del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes conforme a lo establecido en la LOPNA, así como establecer una propuesta estructurada y viable para garantizar el acceso a la educación, tomando en consideración las dificultades en el acceso a Internet, más o menos lo que nos acaba de decir Leonardo Carvajal. 14. Valorar la utilización del mecanismo humanitario de país de la Organización de Naciones Unidas, desplegado bajo los sólidos principios de la humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia operativa, como espacio institucional compartido por los sectores políticos para canalizar la ejecución, contraloría de proyectos urgentes para atender en medio de la pandemia a la población. Esto tiene fecha 4 de abril y está firmado por organizaciones como A Todo Pulmón, Asociación Civil Radar de los Barrios, Asociación Civil Médicos Unidos de Venezuela, Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, entre otras 147 organizaciones y más de 200 personalidades. Este fue nuestro programa hoy, lunes 6 de abril. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chio Torrealba, solo por RCR 750 AM.